Hola, buen día. Hola, buenos días. Hola, hola, ya, estamos solucionando los problemas técnicos. Bienvenidos al día 2, estamos casi todos los panelistas arriba. Bienvenidos a todos los panelistas y bienvenidos a todos los participantes a este seminario taller. Hoy día lo que tenemos es más bien el formato taller, aunque vamos a empezar con una exposición de casos internacionales que va a moderar Rocío Andrade. Ella es la asesora urbanista de Renca, y luego vamos a pasar a la parte de trabajo y de conversación entre todos los participantes, en que vamos ya a poder expresarnos un poquito más. Esa parte la va a explicar Jimena Villegas y nos vamos a dividir en 3 mesas de trabajo. Yo quisiera hacer muy cortito un resumen de todo lo que se habló ayer. Hablamos mucho y aprendimos un montón, fue muy intenso. Por ahí decían que ni siquiera habíamos tenido tiempo para hacernos un cafecito, pero bueno, empezamos con una pequeña entrevista a Pablo Contrucci, que habló sobre los incentivos en el ámbito internacional, y lo interesante fue que se pudieron como identificar extremos, desde el extremo de Sao Paulo, por ejemplo, en que la norma tiene una norma muy básica, más o menos un piso en todas partes, y que de ahí se compran derechos para poder construir, y esos derechos van a una bolsa para hacer mejoramientos de barrios, inversiones en el espacio público, etcétera, hasta otros más flexibles, que son como, yo diría, conversación sobre lo que se quiere construir con las personas. Por lo tanto es más como una especie de incentivo de coproducción del espacio. De ahí pasamos a un panel de municipios con desarrolladores y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en que cada uno de los municipios expuso en qué estaban los incentivos en cada uno de los territorios. Muy cortito, Providencia tiene una trayectoria más o menos larga, todos los pasajes de la zona centro se hicieron en base a incentivos. Tenemos algunos que fueron objetados por Contraloría, y en este momento nos encontramos estudiando y evaluando cuáles son los incentivos que vamos a mantener y cuáles vamos a incorporar nuevos, tomando en consideración que tenemos un desafío de cambio climático y de sustentabilidad muy grande. Luego, Renca está a puertas de aprobar su plan regulador, está con la actualización del plan regulador, y tiene 3 incentivos incorporados, que son la diversidad en el precio de la vivienda, el desarrollo de espacios públicos y la construcción de equipamiento en los primeros pisos. Esos incentivos se pueden mezclar y además están solamente incorporados en algunos territorios. Y luego Independencia, que no tiene incentivos propiamente tal. El plan regulador es del 2014, antes de la ley de aporte, que incorporó los incentivos, pero ha tenido como un trabajo sostenido en poder reducir estacionamientos y mejorar el espacio público en los frentes prediales, con negociaciones, digamos, con las empresas, y hay mucho interés en incorporar la integración social y el mejoramiento de cesión de espacios públicos a futuro. Los desarrolladores, que fueron 3 de 3 oficinas distintas y de representantes de la ADI también, dieron un punto de vista muy interesante que quiero resumir un poquito más, porque partió hablando Eduardo Cancino sobre el hecho de que transparentar los proyectos a las comunidades podían lograr mejores proyectos, y que más que los incentivos, o además de los incentivos, hay muy buenas prácticas inmobiliarias que se podían implementar desde las inmobiliarias que tienen un sentido de bien común y de ciudad. Luego habló Felipe Errázuriz, y fue bien interesante lo que dijo distinguió entre 2 tipos de objetivos en los incentivos. Unos incentivos que aumentan la rentabilidad, es decir, se puede vender más, hay más constructibilidad, densidad o altura, pero que hay otros que disminuyen los costos al hacer más eficiente el proyecto. Por ejemplo, la cantidad de estacionamientos, reducirlo, o
flexibilidad en la forma del edificio, en el agrupamiento, en la altura, etcétera, que tiene una constructibilidad igual, digamos, pero hace más eficiente el edificio porque la cabida en el sitio es más eficiente también. Entonces, distinguir esos dos tipos de incentivos. Luego habló Roberto Pons, él habló como representante de Surmonte, pero también de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, y planteó que era necesario medir la rentabilidad social y ambiental, además de la económica, de los posibles incentivos. Habló mucho sobre la necesidad de cuantificar los beneficios para ver cómo impactan no solamente en el edificio mismo, sino que en el mejoramiento de la ciudad. Entender los incentivos como un incentivo más de barrio que del edificio mismo. Y también le solicitó a los municipios, y pasó el dato, de que cuando creáramos incentivos tuviéramos mucha claridad sobre cómo funcionan los incentivos a futuro. Yo creo que ese ejercicio de poder chequear los incentivos que uno está planteando con distintos actores es bien necesario para que esos incentivos cumplan su función, en el fondo, sobre todo su función social. Y luego Constanza Candia del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, bueno, hizo una exposición muy interesante, pero dijo algo que nos quedó a todos dando vuelta, y es que no debieran existir incentivos de integración social, que estos debieran estar incorporados dentro de la norma básica, la norma obligatoria. Es decir, en todos los panelistas también se conversó mucho entre dónde empiezan los incentivos, o sea, dónde terminan más bien las normas obligatorias y dónde empiezan los incentivos. Y luego pasamos al estudio de casos en que presentaron dos personas, Magdalena Vicuña, que presentó el estudio que se llama Evaluación de los mecanismos de incentivos normativos en la planificación urbana comunal. Primero, cuestionó la pertinencia de las normas de conjunto armónico y fusión predial por extemporáneas, eso como una cosa aparte. Y luego hizo un barrido de los incentivos a nivel nacional, qué municipios tenían incentivos, desde cuándo los tenían, en qué ámbito los tenían, con qué moneda de cambio se pagaban, etcétera. Y también reflexionó sobre el porcentaje de ganancias en normas que podían tener los incentivos, hasta dónde era una ganancia en la norma y hasta dónde ya pasaría a ser otra norma, o sea, hasta dónde funciona el tema del incentivo. Dejó el link de su estudio y la verdad es que lo recomendamos así de frentón, porque yo creo que realmente da como un marco teórico bastante grande. Y por último, Claudia González. Claudia tuvo algunos problemas técnicos, empezó y llegó a la mitad de su presentación y luego tuvimos problemas de la presentación y del computador, por lo tanto terminó brillantemente sin presentación, solamente hablando. Tuvimos que invertir y poner las preguntas un poquito antes. Les quiero decir que ella, igual muy matea, grabó la presentación y la vamos a adjuntar como un respaldo, digamos, para que los participantes la puedan revisar, si es que quieren revisar después la grabación de este seminario. Va a estar también ese anexo de la presentación de Claudia, y ella hizo una revisión de todo el marco teórico y legal de los distintos instrumentos existentes fuera de los instrumentos de planificación territoriales, es decir, estrategias, planes, etcétera, relacionados con cambio climático y con resiliencia, que podrían apoyar la incorporación de medidas de cambio climático o incentivos de cambio climático o normas en los IPT, ya que estos instrumentos que están vigentes ya los incorporan y los tienen de alguna manera validados y son instrumentos superiores. Eso fue el día de ayer.
Hoy día vamos a empezar al tiro con el panel de casos internacionales. Debo decir que vamos a tener que dejar suspendido para un trabajo futuro la presentación de San Joaquín por problemas personales del asesor urbanista. Ya tendremos oportunidad de reunirnos nuevamente los asesores y dar continuidad a este trabajo y escuchar la experiencia de San Joaquín y de otros municipios en los incentivos. Así que, sin más, dejo a Rocío con ustedes, que va a hacer la presentación y la moderación del panel de casos internacionales. Muchas gracias, Josefa. Bueno, mi nombre es Rocío Andrade y hoy día voy a estar moderando este primer panel, digamos, de casos internacionales. Me gustaría sumarme al saludo a Jimena Taller, que hoy día lamentablemente no va a poder acompañarnos. Le mandamos un abrazo y esperamos que prontamente podamos conocer, ¿no es cierto?, tengamos la oportunidad de conocer el caso de San Joaquín, uno de los pocos planes reguladores comunales que ya ha incorporado incentivos. Voy a presentar a nuestras dos invitadas. Hoy día tenemos un panel de mujeres. Primero voy a comenzar con nuestra invitada del Perú, Ruth Fernández. Ella es egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios en maestría de Ciencias Convención en Regeneración Urbana. Tiene 15 años de experiencia en gestión pública a nivel de gobierno local y 8 años a nivel de gerencia. Por 5 años estuvo en el cargo de gerente técnico de la autoridad del proyecto Costa Verde en la Municipalidad de Lima Metropolitana. Por 2 años fue asesora de la alcaldía de la Municipalidad de Miraflores en temas de gestión de proyectos públicos y privados, y actualmente es gerente de desarrollo urbano y medio ambiente de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Ella nos va a contar sobre el certificado de promoción de edificaciones sostenibles en Miraflores, Lima. Y también tenemos como panelista hoy día a Jimena Villegas. Ella es arquitecta de la Universidad Católica y doctora en la Universidad Técnica de Berlín, además de una de las artífices de este seminario taller de hoy. Tiene experiencia académica y en el ámbito público en temas de vivienda y de regeneración urbana. Trabajó en Berlín en el ámbito privado en desarrollo de proyectos de vivienda colectiva, donde pudo conocer la normativa alemana y sus instrumentos para la planificación territorial desde la práctica, tema que va a abordar en su presentación. Actualmente es parte del equipo de la Asesoría Urbana de Providencia y ella nos va a presentar sobre el caso de Berlín, los incentivos para la densificación, espero decirlo bien, en Neukölln. Muy bienvenidas a ambas por acompañarnos hoy día, ¿no es cierto? Estamos muy contentas de poder conocer estos casos para entender, ¿no es cierto?, cómo en otros países se ha ido aplicando este desafío que tenemos acá, ¿no es cierto?, en Chile con los incentivos normativos. Me gustaría darle la palabra primero a Ruth. Vamos a tener un tiempo para conversar que es aproximadamente hasta las 10 de la mañana, entonces vamos a tener 2 presentaciones de aproximadamente 15 minutos cada una y luego un espacio para preguntas, así que sin más los dejo con Ruth para que nos pueda contar sobre el caso de Lima. Muchas gracias, Rocío. ¿Se escucha perfecto o no? Sí. ¿Se escucha bien? Súper bien. Listo, ok. Bien, primero agradecer al Departamento de Asesoría Urbana de Independencia, Providencia y Renca por la invitación. Es grato pues poder participar en esta mesa de trabajo para poder promover las edificaciones sostenibles y los incentivos para el desarrollo urbano de las ciudades, ¿no? Y qué más que con un país hermano. Bien, yo envié una presentación. Estoy ahorita en un tema con una sesión de consejo y quisiera por favor me ayudaran compartiéndola. Sí, yo la comparto, no te preocupes. Ya, muchas gracias. Bien, un poco para ir poniendo en contexto, el distrito de Miraflores es parte de 43 distritos que forman parte de Lima Metropolitana. Junto con San Isidro es uno de los distritos que tiene más inversión inmobiliaria, ¿no? Y tenemos más o menos 99,000 habitantes en el distrito.
Y el rol del distrito en relación a la ciudad de Lima básicamente es un distrito residencial, inició también como un distrito residencial por el tema que es un distrito costero, muy cerca, ¿no? Tiene una vía que es la vía Costa Verde, muy cercana a la playa, ¿no? Que lleva hacia la costa. Y entonces es un distrito también muy turístico, ¿no? Es el distrito de Lima Metropolitana que trae muchos viajes de turismo, ¿no? Entonces tenemos aquí también muchos hoteles, mucha inversión en hotelería, turismo, gastronomía, artesanías, ¿no? Cultura. Entonces tenemos que ver un poco cómo convive esta relación del turismo con la vivienda. Y en base a eso, nosotros, en relación a la ciudad de Lima, básicamente es un distrito residencial, inició también como un distrito residencial por el tema que es un distrito costero, muy cerca, ¿no? Tiene una vía que es la vía Costa Verde, muy cercana a la playa, ¿no? Que lleva hacia la costa. Y entonces es un distrito también muy turístico, ¿no? Es el distrito de Lima Metropolitana que trae muchos viajes de turismo, ¿no? Entonces tenemos aquí también muchos hoteles, mucha inversión en hotelería, turismo, gastronomía, artesanías, ¿no? Cultura. Entonces tenemos que ver un poco cómo convive esta relación del turismo con la vivienda. Y en base a eso, nosotros tenemos un marco normativo que es el Plan Metropolitano de Lima, ¿no? Que es la metropolitana, la que es el plan regulador, el que llaman ustedes, nosotros llamamos el Plan MED, Plan Metropolitano. Y ese plan tiene a su vez cada distrito un plan de desarrollo urbano o un plan urbano distrital. Lo que sucede en ese ámbito normativo es que tenemos dos normas, que es el Ministerio de Vivienda, que también regula esta parte del desarrollo urbano, y todavía la Municipalidad de Lima no ha actualizado su plan metropolitano, ¿no? Entonces, en base a normativas del Estado, que es el Ministerio de Vivienda, nosotros podemos también regular mientras Lima Metropolitana actualiza su plan metropolitano, ¿no? Que esperamos sea este año y que también está incorporando, hemos visto según las mesas de trabajo, promover las edificaciones sostenibles. Bien, esta ordenanza, que es la 510, se aprueba en el año 2019 por la Municipalidad Distrital. Para aprobar, nosotros tenemos el procedimiento de que lo revisan las mesas técnicas de la municipalidad y al ser un beneficio, un incentivo, solamente lo aprueba el Consejo Distrital. No tiene que ir a la municipalidad metropolitana, ¿no? En otros casos sí, pero esta ordenanza es únicamente por el Consejo Distrital. Se aprueba en el 2019. Siguiente, por favor. Y se toma como base el Código Técnico de Construcción Sostenible para el Perú, que es aprobado por el Ministerio de Vivienda mediante Decreto Supremo 015. Les decía que el Ministerio de Vivienda es el ente rector en materia de urbanismo, vivienda, construcción y saneamiento, y por tanto es la que promueve este Código Técnico de Construcción, ¿no? Este código se hizo, si bien lo promovía el Ministerio de Vivienda, tuvo muchas mesas de trabajo con desarrolladores inmobiliarios, con la empresa asesora que era Green Building, que da las certificaciones LEED, y los municipios distritales, ¿no? Y era un compromiso asumido por el Perú en base a la COP20 que se dio en el año 2014. Este código tenía pues dos principios, que era la eficiencia energética y la eficiencia hídrica, ¿no? Y tenía y tiene aún una serie de consideraciones que debían cumplir las edificaciones en las ciudades para todo el Perú, ¿no? Y es una de las bases la que tiene esta ordenanza. La siguiente, por favor. Y
en base a este código se conversa con el Ministerio de Vivienda y se promueve una ordenanza que era de edificaciones sostenibles, que es la 510. Esta ordenanza ha tenido varias modificaciones en realidad, pero la inicial se basa en este código, también considerando los 3 principios de eficiencia energética, eficiencia hídrica y además sumándole el impacto ambiental que nosotros dentro de nuestras políticas buscamos pues ser muy sostenibles en base a la recuperación del espacio público y la recuperación de áreas verdes. Miraflores tiene una gran extensión, casi 5 kilómetros de parques, que si bien están en el distrito, atraen a toda la metrópoli, ¿no? Entonces tienen un servicio metropolitano. Y básicamente toda la franja que da hacia el malecón también tiene bastantes parques. Hay otros sectores que no, hacia más la zona de límite con Surquillo, ¿no? Hacia los límites donde están los sistemas de transporte masivo. Y era un objetivo poder incorporar áreas verdes en las edificaciones. Siguiente, por favor. Esta norma, además de tener este código como base, se hace un convenio con la empresa Green Building y se evalúa los incentivos que podríamos aplicar y si podríamos acogernos a estas certificaciones EDGE o LEED. Y con la certificadora vemos que habían varios puntos que ya se estaban dando en el distrito. Hicimos un análisis respecto a cómo se estaban dando estas certificaciones en el distrito y al tener normas bastante promotoras del desarrollo inmobiliario como la Ordenanza 342, que es nuestra norma que regula todos los parámetros urbanísticos, ya sin tener esta ordenanza se estaban dando varias edificaciones con certificaciones LEED. Y lo que busca la ordenanza es aprovechar esta iniciativa que estaban teniendo las inmobiliarias e incorporarlo con un incentivo a través de los parámetros que estaba dando el código del Ministerio de Vivienda. Siguiente, por favor. Esta es la otra certificación sobre la que nos basamos en la ordenanza y que están incorporados. Es decir, para poder acogerse a la ordenanza tenías que tener una de estas certificaciones. Y para eso se hace una clasificación, a la que le llamamos, se hace una clasificación de 3 y se divide en CEPRE-A, CEPRE-B y CEPRE-C, dependiendo de a qué certificación se acogieran y qué parámetros del código también las inmobiliarias decidieran acogerse en el desarrollo de su proyecto. Siguiente, por favor. Dentro de las 5 exigencias que se hacían para la ordenanza, para que se puedan acoger a la ordenanza, estaba los techos verdes, los estacionamientos para bicicleta, el tema del reciclaje, la transparencia de los cercos y la arborización del retiro, ¿no? Que le llamamos la habilitación del retiro. Además de los parámetros que tenía la certificación LEED, a la cual ellos tenían que ya traer lista la certificación de acuerdo a la certificadora, ¿no? Internacional a la cual ellos hubieran decidido acogerse. Siguiente, por favor. Entonces, se hace la clasificación a la que le llamamos CEPRES y se les da los beneficios, ¿no? O los incentivos. Los requerimientos mínimos, por ejemplo, para la CEPRES tipo C, era que cumpliera con el Código Técnico de Construcción Sostenible, de Eficiencia Energética, Eficiencia Hídrica, tener cercos transparentes, segregación de los residuos diferenciados, jardines arborizados en retiro, estacionamiento para bicicletas y techo verde. Si se acogían a estos requerimientos, podían tener 3 beneficios, que podrían ser independientes o podían tomarlos todos, si es que ellos decidieran así en su proyecto de inversión. Que era el incremento de área techada por construcción sostenible, que era el 10% de área techada total de la edificación sostenible, ¿no? Podía incrementar en un 10%. El incremento de área techada por uso público,
que se daba con el retiro. Nuestras avenidas tienen retiros entre 3 y 5 metros y por acumulación de lote también a veces los desarrolladores inmobiliarios deciden tener más retiro. Ese retiro, esa área, si la cedía al espacio público, tenía un beneficio en metraje para incrementar el área construible. Y la reducción de área mínima por unidad de vivienda, que sobre los parámetros que ya teníamos, tenía un 10% adicional de área mínima por unidad de vivienda. Siguiente, por favor. En el caso de las CEPRES tipo B, cumplía también los mismos requisitos, la misma, pero la certificación debería ser una certificación AGE. Y si cumplía con la certificación AGE, tenía los mismos beneficios, pero en un 15% de incremento, ¿no? Hay que señalar que esta ordenanza no es obligatoria, es una ordenanza a la cual se acogen libremente los desarrolladores inmobiliarios si es que deciden tener esa certificación, ¿no? Siguiente, por favor. Y en la CEPRES tipo A, que era la de mayor porcentaje y beneficios, ya tenía que tener una certificación BREEAM o una certificación LEED, cumplir con todos los requisitos y tenía un beneficio del 25% del área techada, de incremento en el área techada total de la edificación sostenible, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya se incorporaba además una reducción del número mínimo de estacionamientos. ¿Qué sucede en el distrito? Del análisis que hicimos, nosotros exigimos estacionamientos por unidad de vivienda de entre 2 y 3 estacionamientos más el estacionamiento de visita. Pero del análisis que hemos hecho en el desarrollo inmobiliario hemos visto que varias de las inmobiliarias cumplen con los estacionamientos, pero finalmente quedan vacíos. Entonces no se estaba dando esa, realmente la exigencia la cumplían, pero era una pérdida para el desarrollador, ¿no? Pero aún así les era rentable construir en el distrito, por tanto ejecutaban sin importar que luego no pudieran venderlos en su totalidad. Entonces lo que queríamos hacer era recuperar esa inversión, pero darla hacia la ciudad con este beneficio, ¿no? Mejor, y por tanto reducíamos, sí, el 25%. Y ese 25% de reducción no era que desapareciera, sino que se cambiaba por estacionamiento para bicicletas, ¿no? Y se le dejaba de exigir el estacionamiento de visita, que también era una exigencia en la ordenanza 342. Siguiente, por favor. Y esta ordenanza tiene los beneficios por sectores. Hay un sector que es la zona más hacia la derecha, ¿no? La parte gris donde están cruzada por 2 avenidas rojas, ¿no? Esa zona es la zona de la Aurora, que es nuestra zona más residencial y exclusiva y donde siempre, bueno, por participación ciudadana y los vecinos, ¿no? Han pedido mantener su zonificación residencial, sin incrementar altura, sin beneficios para las inmobiliarias, ¿no? Todavía tiene mucho equipamiento para la zona residencial y así se ha mantenido a lo largo del tiempo. Entonces, generalmente todas las ordenanzas que se daban han tratado de mantener ese mismo perfil. Donde sí se han incrementado es en las avenidas, ¿no? Entonces, la mayoría de beneficios con los incrementos de altura están dando en avenidas arteriales o avenidas colectoras y vías expresas, ¿no? Donde se están dando estos beneficios de mayor altura. Y en este plano estaban las alturas límite, ¿no? O sea, podías tener los beneficios del 25, del 15 o del 10%, pero no podías pasar de las alturas establecidas en este plan, ¿no? Si sobraba el beneficio, ¿no? del incremento de área techada, se le entregaba la conformidad de obra una certificación de edificación sostenible que podía colocarla en alguna de las zonas con en otra inmobiliaria, ¿no? O sea, vender esta, o la misma inmobiliaria utilizarla en otra edificación. Siguiente, por favor. Y estas eran las zonas, en la ordenanza original
se había planteado 2 zonas donde se aplicaba el incremento de área techada por uso público. Es decir, donde si el retiro a la conformidad de obra lo cedías a la municipalidad, podías aprovechar el incremento de área techada. Solamente se daba en la zona de Santa Cruz, que es la zona rectangular, y el polígono, que es nuestra zona comercial central del distrito, donde está el parque central más importante del distrito, ¿no? Esas eran las 2 únicas zonas donde se podía aplicar el incremento de área techada. Siguiente, por favor. Sí, ya terminó. Gracias. Siguiente, por favor. Y luego viene la modificación con la ordenanza 349, donde se conversa con el Ministerio de Vivienda y se ve que el código no podía ser cumplido en su totalidad para la eficiencia energética, ¿no? Entonces se hace un análisis y se escoge del código ciertos criterios técnicos que sí podían cumplirse en coordinación con CAPECO, que es nuestra... que ve todo el desarrollo inmobiliario, que representa a todos los desarrolladores inmobiliarios. Y además, aquí en esta ordenanza, que es la siguiente, la 539, ya se da la habilitación del retiro y se quita los cercos, ya no hay cerco transparente, se le quita totalmente los cercos y el retiro frontal pasa con arborización, estacionamiento de bicicleta para el espacio público. Eso es la modificación, con los mismos beneficios. Bien, y los siguientes son los planos que podemos verlos, donde ya se está haciendo un análisis de cómo se está modificando, de qué era lo que afectaba las modificaciones, se pasaba de 1 piso a 3 pisos, de 2 pisos a 5 pisos, los beneficios en avenidas de 50 metros de amplitud. Siguiente, por favor. Creo que al final está. Y este es el plano final, ¿no? Donde se ha ya hecho, donde está el beneficio del retiro en el distrito, ¿no? Ya se puede hacer ahora en todo el distrito porque hemos tenido, de acuerdo al análisis, bastante aceptación y disponibilidad de los desarrolladores inmobiliarios para ceder el retiro para espacio público con arborización, que está inventariado a través de un catastro, y el metraje que queda también como aporte del espacio público. Siguiente, por favor. Y eso es más o menos ya los proyectos que se están presentando con el uso del retiro. Algunos inclusive están yendo mucho más del retiro y proponiendo mejorar las veredas, las rampas, que ya es espacio público, ¿no? Y esos son los proyectos que ya se están presentando. Y la última. Siguiente, por favor. Y eso es un poco el resultado de la ordenanza en este año y medio que tiene, ¿no? Porque por la pandemia ha habido bastante retraso con respecto a lo que esperábamos, pero tenemos 95 proyectos ya presentados en cartera y de los cuales 38 se acogieron al aporte de espacio público, ¿no? Con 133 árboles, 159 estacionamientos de bicicleta y 4.962 metros cuadrados de espacio público que pasará a propiedad de la municipalidad. Eso es todo. Gracias. Excelente, Ruth. Muchísimas gracias por esa interesante presentación. Vamos a pasar inmediatamente a la presentación de Jimena para que después tengamos un espacio para preguntas. Así que, Jimena, te dejo la palabra para que puedas compartirnos tu presentación. Ahí. Está iniciando el... Ahí, ya. Hola, buenos días. Voy a compartir pantalla. Ahí ya estamos viendo tu pantalla. ¿Se ve? Se ve. Sí, súper. Ya. Segundito que quiero
ponerla en pantalla completa. Ya. Yo les voy a presentar un caso, voy a tratar de ser breve para que tengamos tiempo también para las preguntas. Yo creo que hay mucha gente que le quiere hacer muchas preguntas a Ruth. Encontré muy interesante su exposición. Voy a ser breve porque podría hablar un día entero de las cosas que pasan en Berlín, en Alemania, sobre normativa, desarrollo urbano, pero creo que es importante entender que no todo es replicable en nuestro contexto sudamericano o chileno. Entonces, la idea es solo mostrarles algunas cosas que se pueden hacer y que nos gustaría apuntar hacia allá. Solo como contexto, la ciudad de Berlín tiene un gobierno central que tiene un alcalde mayor, que es algo que nosotros que echamos de menos algunos acá en Santiago, pero también tiene alcaldes menores, o sea, cada distrito tiene su propio alcalde y su propio gobierno local más específico. Cosas distintas de Berlín es que es la ciudad en Alemania que tiene un mayor porcentaje de vivienda de arriendo, el 82% de las viviendas son de arriendo y no de propiedad privada. Y otro tema importante es que la población en Alemania en general está envejeciendo mucho y Berlín también es parte de eso, está llegando casi a un 20% de población sobre los 65 años, con las consecuencias que eso tiene, que hay que empezar a adaptar el stock de vivienda a las necesidades de la gente. Berlín hasta el 2005, diría yo, era una ciudad que tenía mucha oferta de vivienda, era una ciudad barata para vivir, pero a partir de entonces, del 2015 hasta ahora, ha ido aumentando la demanda por vivienda, mucha gente se ha ido a vivir a Berlín y entonces hubo como unas alarmas así de que había que empezar a construir vivienda urgentemente, cosa que no es tan fácil porque Berlín es una ciudad bien consolidada. No hay mucho terreno libre. Voy a entrar al tiro al caso que les quiero mostrar. Esta es la comuna de Neukölln, como bien dijo Rocío. Como ven, esta es la estructura típica del casco, casi todo el casco de Berlín es así. Tiene estos cinco pisos altos de edificación que es anterior a la Primera Guerra Mundial. Y los terrenos que están disponibles para construir en el fondo son muchas veces como esto. ¿Se ve la mano? ¿Se ve el cursor? Sí, ya, súper. Claro, que son terrenos que quedaron muchos derruidos durante la guerra, les cayó una bomba, se incendiaron y qué sé yo, y algunos no se desarrollaron nunca, otros se desarrollaron en la posguerra con edificios como más modernos, se podría decir, la clásica edificación de la posguerra, y otra manera en que se ha ido densificando de a poquito la ciudad es a través de la reconversión de los techos. ¿Ya? Las casas antiguas, estos edificios antiguos tienen estos techos altos y en muchos casos se reconvierten en vivienda. El barrio de Neukölln es un barrio que es bastante céntrico, es un barrio que tiene mucha población inmigrante, principalmente de Turquía, que también es la mayor inmigración que hay en Berlín, en Alemania en general, y es un barrio que tradicionalmente era un barrio obrero y de estatus medio-bajo, y en el último tiempo está sufriendo un proceso de gentrificación, porque los barrios más codiciados ya no dan abasto, digamos, y con esta alta demanda, entonces empieza a poblarse también, a aumentar la demanda en barrios históricamente no tan demandados. Y en general,
a pesar de este pequeño proceso de consolidación, en muchas esquinas, en muchos lugares, está un poco decaído y con poca inversión. Y uno de los centros de este barrio es este lugar que se llama Hermannplatz, que tiene conexión a metro, una línea de metro que cruza todo Berlín. Excepcionalmente aquí esto es un cementerio en realidad, un cementerio dentro de la ciudad que funciona como un parque. Aquí atrás hay un parque enorme también. Y el edificio que me tocó trabajar es este de acá, ¿ya? No lo voy a explicar en detalle, no es el foco de la presentación, pero sí mostrarles cómo a partir de un proyecto concreto la cantidad de normativas que entran al juego, ¿ya? Para contarles, este era el edificio existente, ahora se está terminando la construcción. En un edificio que estaba semi abandonado, o sea, la gente se había ido yendo, quedaba una sola persona viviendo, estaba muy, muy mal estado por muchos años. Acá atrás tenía un edificio industrial, bajito, de 4 pisos, y acá entre medio había un agujero, le dicen así como un sitio baldío en el fondo, como esto de acá, ¿ya? Un terreno sin construir. Para contarles cortito, en este terreno se superponen muchas como distintos instrumentos de planificación territorial que funcionan a distintas escalas. Ya voy a hacer un súper resumen. Este es el equivalente a un plan regulador, lo más parecido en la traducción, digamos, y este es un plan regulador que funciona para todo Berlín, ¿ya? Y define usos de suelo, como los rosados son principalmente vivienda, los cafés es barrios mixtos, o sea, donde se concentran otros usos de suelo, y los que tienen esas barras negras es donde hay específicamente concentración de comercio de menor escala, o sea, minorista. Y además se consignan los equipamientos, las líneas de metro, acá están las de tren, etc. A esto se le suma un instrumento que existe allá que es parecido, digamos, en la aplicación y en la escala a lo que nosotros llamaríamos un plano de detalle, lo que antes eran los seccionales, y que también, como explicó Ruth, también pasa eso, los distritos tienen la potestad para hacer estos planos de detalle y no, o sea, tienen que estar basados, por supuesto, en el plan regulador general, pero pueden modificarlo, o sea, pueden hacer otros usos de suelo, pueden modificar los índices de constructibilidad y de ocupación de suelo, o sea, como los parámetros mínimos se pueden modificar. Y lo importante sí es que esto está siempre, se hacen con mucha participación, o sea, se aprueba como un plan regulador o como un plano seccional acá, con mucha participación de la comunidad. Y del consejo, se expone a público durante un montón de tiempo, se reciben observaciones, muy parecido al proceso. A esto se suma otra condicionante que es... esto se llama, es una normativa para proteger a la población residente. Como ya conté, son casi todos viviendas de arriendo, y frente al proceso de gentrificación, el gobierno, la municipalidad en el fondo, tuvo miedo de que este proceso empezara a expulsar a la gente que vive ahí por muchos años. Entonces, existe este mecanismo que lo que hace es... regular el mercado del arriendo en el fondo, y también establece subzonas en que hay ciertas prohibiciones. Por ejemplo, se prohíbe vender, hay condiciones para vender las viviendas, o sea, por ejemplo, el propietario tiene, la persona que arrienda tiene prioridad para comprar esa vivienda, y
cuando uno modifica un edificio o lo quiere mejorar o sanear, hay ciertas restricciones también para regular el estándar que se modifica esa vivienda. Y otro instrumento más, como ven, no coinciden los perímetros, ¿cierto? Hay algunos, los de protección de las residencias para un lado, tienen distintos territorios. Esta es una cosa muy especial que había en esta municipalidad y que lo traduje así, no sé si se entiende, pero es como una mini ordenanza que tiene directrices urbanísticas para proyectos de densificación residencial en edificaciones existentes. ¿Ya? Y el objetivo de esta ordenanza era promover la densificación en este perímetro, que ya es un barrio consolidado, pero como una norma de excepción, ¿ya? Porque la mayoría de los predios, como ya vieron en las fotos aéreas, están bastante consolidados. Entonces es una norma de excepción y en general el plan regulador que se establece más bien para las edificaciones nuevas, establece un coeficiente de constructibilidad y normas urbanísticas que son más bajas de lo que ya existe. Y la intención de esta normativa es mitigar los efectos de la densificación urbana en la infraestructura pública y en el espacio urbano, en el sentido de fomentar un desarrollo equilibrado que garantice las condiciones residenciales y laborales sanas, esto es una traducción casi literal, y que mantenga o mejore las condiciones medioambientales existentes. ¿Ya? Esto porque entendiendo que existe la necesidad de fomentar proyectos de vivienda, por otro lado hay que hacerlo en forma cuidadosa, porque el espacio ya está bastante saturado, ¿ya? Eso es más o menos en lo que estaban pensando. Esto es, es un poco árido, pero traté de resumirlo, pero para que lo entiendan así en resumen, el mecanismo de esta ordenanza es que establece 16 requerimientos específicos para dar un incentivo, ¿ya? Y el incentivo es un aumento de constructibilidad, que está acá abajo, entre 3,5 o 3,75, que es dependiendo de si es solo vivienda o usos mixtos, de los colores que les mostré antes. Y para que se hagan una idea, el máximo permitido es 1,5 y el existente es como de 2,7 o 2,9, más o menos. Entonces establece 16 requerimientos que no los puse como listados así punto por punto, pero sí como en grupos de tipos, ¿ya? Entonces establece condiciones en cuanto al entorno, ¿ya? Entonces establece de qué manera el edificio se tiene que integrar al entorno, tiene que adaptarse a las edificaciones vecinas, tanto en altura, en morfología, a veces en el diseño de la fachada. Condiciones especiales cuando están cerca de un edificio patrimonial, por ejemplo. Después establece condiciones de uso específicas también, define usos permitidos y prohibidos por piso y también por localización, por ejemplo, para calles con mayor o menor tráfico, establece distintos tipos de usos de suelo, de destino. Y también posibilidad de cambios de destinos. En un edificio que era industrial se puede transformar a vivienda bajo ciertas condiciones también. Establece también condiciones morfológicas como alturas máximas, forma súper estricto. Tienen que conservar las formas de los techos, establece la cantidad de aperturas que se pueden hacer. También regula en muchos de estos edificios antiguos se usa construir un ascensor adentro, ¿no? para mejorar la accesibilidad. Entonces también regula todo el tipo de construcciones que se añaden a la construcción existente. Y esto era lo más, para mi gusto, interesante que quería mostrarles, que son las exigencias que ellos lo nombran para la compatibilidad ecológica y social del proyecto. En fondo, cómo el proyecto mitiga
el impacto de esta densificación en el entorno. Entonces, dice, digamos, regula la protección y la generación de áreas libres al interior del predio, se prohíben los estacionamientos de superficie en el predio, se obliga a aumentar la permeabilidad del suelo. Muchos de estos edificios tienen patios interiores y en muchos casos están totalmente pavimentados. Entonces, la primera obligación es levantar eso y hacerlos permeables. Después, exigencias para áreas adentro del predio, para áreas de juegos. Después, generación de espacios comunes también, porque a la alta densidad. Y la exigencia de medidas de mitigación que implementen mejoras medioambientales en el predio, ¿ya? Y para esto usan un mecanismo que lo encontré muy interesante, lo voy a explicar a continuación, que se llama, en la traducción le puse factor de superficie de biotopo, ¿ya? Y que depende de la ocupación del suelo de la edificación existente. Jimena, estamos llegando al tiempo de la presentación, por Ya, si pudiera me queda súper contarnos poquito. esto y cerramos Sí. porque Ruth nos tiene que Se dejar, tiene que entonces ir. para que alcancemos a hacerle algunas preguntas. Ya, Súper, muchas gracias, súper, disculpa. súper, gracias por avisar. Ya, muy cortito, este es una especie de equivalente como un índice de constructibilidad, pero es como un factor de densidad ecológica, ¿ya? Entonces, establece, más que establecer, por ejemplo, un porcentaje de techos verdes, lo que se puede hacer es todas las medidas que contribuyen al mejoramiento ecológico del edificio se meten en una fórmula y arrojan un coeficiente, ¿ya? Entonces ese coeficiente se establece como un mínimo. Ya, lo voy a dejar ahí por si alguien después quiere preguntar. Y después quiero contar además que aparte de este incentivo específico en este lugar, hay incentivos económicos bien interesantes que se aplican en Alemania, que son principalmente crediticios, ¿ya? E hipotecarios, y que establecen condiciones para los créditos hipotecarios muy, muy favorables para la construcción sustentable, tanto para edificaciones nuevas como saneamiento de edificaciones existentes, y que están a mayor eficiencia energética, mejores son las condiciones crediticias. Y además existen también incentivos tributarios, o sea, se pueden reducir de impuestos las inversiones hechas en mejoras energéticas. Y así, muy, muy cortito, último minuto, estas son las ordenanzas obligatorias allá, ¿ya? Y estas son las que están en negro, son como las parecidas a las que nosotros tenemos. Pero tienen además estas ordenanzas que están en azul, que son cosas que nosotros no tenemos y que nos gustaría implementar y que por ahora vamos a hacerlo, ojalá mediante los incentivos, pero uno es un plan de paisajismo que regula esto que expliqué, lo de los porcentajes de biotopo. El otro es que hay una ordenanza de protección de árboles, de todos los árboles, privados, públicos, de todos. Una ordenanza de accesibilidad universal que exige que un 20% de todas las viviendas que se construyan tengan parámetros de accesibilidad universal, y la ordenanza que les conté yo, que es para proteger a la población residente. Ahí termino, listo. Muchas gracias, Jimena, por esa interesante presentación. Voy a hacer lo que siempre hacemos las moderadoras, que es un superpoder de moderadora, que es hacer la primera pregunta. Primero quería contarles que Ruth nos tuvo que dejar, ella tenía tiempo solamente hasta las 10 para conversar con nosotros, entonces nos dejó muy amablemente respondidas algunas preguntas que hicieron desde el público. Antes de eso quería comentar que me parece súper interesante, digamos, cómo en estas distintas ciudades, ¿no es cierto?, se van mezclando algunas cosas, problemas que también tenemos en Santiago, y uno que he hablado ahí largamente, hemos pasado horas hablando, por ejemplo, con Constanza Burleme de esto, es que en Chile no tenemos digamos, esta norma que nos permita tener vegetación en la parte de los predios que no se construye.
sí tenemos una norma que dice que esa parte tiene que estar, ¿no es cierto?, desocupada, sin construcciones, sin techo, digamos, pero no hay una previsión de pavimentarla, y me parece súper interesante que en ambos casos, digamos, haya intención, ¿no es cierto?, de hacer ese suelo permeable, ¿no es cierto?, con vegetación, como una manera, ¿no es cierto?, de hacer la ciudad más sostenible. Antes de pasar a la conversación con Jimena, quiero contarles también que nos acompaña una colega de Ruth, que si es que hubieran quedado algunas preguntas pendientes, ella va a contestar. Su nombre es Mariana Miranda, y entonces si nos llegan más preguntas, digamos, de acá en adelante para Ruth, las podemos contestar a través de Mariana. Yo voy a leer entonces la primera pregunta que nos llegó para Ruth, que era ¿quién se hace cargo de la mantención del espacio público cedido en Miraflores? Es una pregunta que hizo Miguel. Y ella contestó que hasta la conformidad de la obra, o sea, mientras está en construcción, se encarga la inmobiliaria, pero luego pasa a ser, digamos, de cargo de la municipalidad distrital. ¿Ya? Entonces hay una contrapregunta que era si eso quiere decir que la municipalidad tiene contemplados recursos para estos espacios que se les van cediendo, y ella mencionaba que cree que cuando se cumplan 2 años de la implementación de esta ordenanza que permite, ¿no es cierto?, estos incentivos para la sostenibilidad urbana, van a empezar a tener el problema tal vez de, digamos, que hay un espacio muy grande del cual hacerse cargo, pero hasta ahora ellos tienen una concesión en Miraflores para la mantención de las áreas verdes, y por los próximos 2 años, digamos, tienen digamos, cubierto ese costo, ¿ya? Eso para responder a las 2 preguntas que nos habían llegado para Ruth. Y ahora sí, también tenemos una pregunta para Jimena, y paso a leer, es una pregunta de J. Carvajal. Dice, ¿hay antecedentes o casos reiterados de contradicción entre la ordenanza distrital y el plan regulador general, que hayan votado, entre comillas, iniciativas particulares y finalmente se haya tenido que aceptar la norma general respecto de la local? Pucha, Berlín es famoso por los conflictos. Cada proyecto es así, pero es una empresa así titánica. Pero eso es porque efectivamente concurren muchos actores, muchos de estos proyectos, esa ordenanza distrital, por ejemplo, lo que yo nombré como el equivalente a nuestro plano de detalle, se hace siempre con mucha participación, lo que implica que los plazos se alargan, hay que volver a presentarlo, y se hacen observaciones, se vuelve a presentar y qué sé yo. Entonces, yo eso sí sé que existe, o sea, tengo claro varios casos, pero no tengo claro, lo podría averiguar, y me comprometo a averiguar y contestarle quizá después por correo al que preguntó, eh, que la ordenanza distrital haya estado en conflicto con el plan regulador de base en el fondo, porque esa ordenanza tiene las atribuciones para modificar ese plan regulador de fondo. Probablemente, o sea, ahí claramente no pueden arrancarse con los tarros, digamos, y hacer cualquier otra cosa, siempre como dentro de ciertos parámetros, pero esa es la gracia que tiene, porque el plan general de Berlín se le dice que es un plan es como un plan de directrices, es como un plan guía, pero no necesariamente es una ordenanza específica para regular la construcción. Y eso sucede después en esta escala menor, ¿ya? Entonces, en general, se trata de que todos los sectores, digamos, tengan estos pequeños cosas más específicas del territorio. E incluso hay algunos que son muy chiquititos, o sea, cuando hay un terreno que es público, un terreno que tenga alguna implicancia importante para la ciudad, frente a una plaza, qué sé yo, se le hace un mini seccional a cada terreno. Entonces hay muchos proyectos que ya vienen como con esa doble regulación, con cosas muy específicas.
Muchas gracias, Jimena. O sea, es una pena porque se nos ha hecho corto el tiempo. Los dos casos eran súper interesantes y podríamos hablar horas. Tenemos que seguir con la segunda parte del seminario, nosotros las mesas de trabajo. Por lo tanto, vamos a hacer una última pregunta, Jimena, que es una pregunta de Elke Schlack, y que también se mezcla un poco, yo creo, con la anterior y con este tema que yo creo que a todos nos pesa en su momento, que es esta compatibilidad que hay que buscar, ¿no es cierto?, entre los planes generales para las ciudades y los planes de los distritos o de las comunas. ¿Qué normativas generales de Berlín, que conforman el marco de esta norma de fomento a la renovación de los edificios, son las que aseguran que las normas de incentivo finalmente resulten con un alto nivel redistributivo? Perdón. Esa es la pregunta del qué. ¿Qué normas generales de Berlín que conforman el marco de esta norma de fomento a la renovación de los edificios son las que aseguran que las normas de incentivo finalmente resulten con un alto nivel redistributivo? Redistributivo. Escucha, no sabría decirle. Lo que pasa es que estos incentivos, los incentivos probablemente se refiere a los incentivos económicos, me imagino. Porque claro, el incentivo que expliqué yo de esa normativa chiquitita no es redistributivo, es solo para ese terreno específico. Sí, es importante, o sea, si es que se refiere a los incentivos tributarios, sí que es importante porque esos préstamos hipotecarios en general se dan, es un banco que es estatal, ¿ya? Entonces, en el fondo es un banco que la función que tiene es realmente seguir implementando estas mismas opciones, o sea, estas mismas digamos, tipos de proyectos, fomentando estos tipos de proyectos en otros sectores de Berlín y de Alemania. Entonces, claro, es una... Jimena, ¿Sí? el que precisó la pregunta y dice que Perdón. redistributivo se refiere que conduzcan con equidad, conduzcan a la equidad de la ciudad como toda, o sea, en el fondo la ciudad más equitativa, y que esas lógicas se podrían transferir a Chile en ese sentido. No, es que no lo escuché muy bien porque se me cortó el audio, perdón. Te repito la precisión de él, que dice, ¿cuáles de estas lógicas se podrían transferir a Chile? Digamos, con redistributivo me refiero a que conduzcan a la equidad de la ciudad toda. En todos los barrios, claro. Puchas, es que sí. Bueno, es que Berlín además tiene, claro, tiene una normativa, o sea, partiendo por ese plan general, ¿cierto? Que es para toda la ciudad. Y después esta ordenanza que regula las protecciones de los barrios, es que tienen además un montón de otras, otras normativas que no expliqué, ¿cierto? Y que tienen que ver con también mejoramientos de barrios, como parecidos programas como el Quiero mi barrio, ¿ya? Entonces hay como ordenanzas que son de construcción, digamos, pero hay otros programas que son de mejoramiento urbano, que también es algo que podríamos aprender mucho de eso, y esos programas en general apuntan un poco más a lo que habla él, que o sea, hay barrios que tienen quizá menos inversión y qué sé yo, y entonces son esos programas los que aportan a mejorar esas inequidades o sociales digamos, del entorno construido. Pero yo diría que en general, claro, Berlín es una ciudad mucho más equitativa que Santiago. O sea, igual hay barrios que están más deprimidos, pero hay como un estándar básico que se cumple en casi todas partes, así como un estándar de espacios públicos, de áreas verdes. Sí.
Muchas gracias. No sé si supe responder la pregunta. Da para mucho este tema, da para mucho. Yo creo que ambos ejemplos, el que nos presentaron Ruth y Jimena, son muy buenos ejemplos de algunas de las cosas que podríamos replicar acá, ¿no es cierto?, para tener una edificación más sostenible y para, digamos, aumentar la oferta de vivienda, cuidando, digamos, que no se expulse, digamos, proteger a los residentes, digamos, actuales de esos sectores. Creo que ambos temas dan para mucho más. De hecho, nos quedan hartas preguntas que han ido saliendo, no nos da el tiempo, lamentablemente no las vamos a poder tomar hoy día para dar paso al trabajo por mesas. Ahí esperamos, eso sí, seguir la discusión y seguirla también basándonos en estos ejemplos, que yo creo que son muy buenas, digamos, caminos, digamos, que se podrían seguir, que a mí me queda, por ejemplo, la duda de cómo se ajusta esto desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Como cuánto incentivo doy en cada caso, hay harto más que conversar, pero no era el tiempo, vamos a dejar hasta acá este panel. Muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias, Ruth y Mariana, que nos acompañaron también, y vamos a dar paso a las mesas de trabajo. Vamos a tener un tiempo para ir moviendo a las y los asistentes a las mesas de trabajo, y les vamos a explicar cómo sigue esto. Creo que Constanza va a explicarnos cómo sigue esto. No, nada que ver, ya, perdón. Entonces les explico yo. Los vamos a pasar ahora a las mesas de trabajo. Vamos a tener mesas de trabajo temáticas, vamos a hablar de integración social, de sostenibilidad, y también, se me olvidó el tercero, pero vamos a tener tres temas, espacio público, gracias. Vamos a tener 3 temas, así que ahora vamos a dar por cerrado este primer panel de casos internacionales y vamos a pasar a las mesas de trabajo. Luego vamos a volver a juntarnos, digamos, en un plenario para que les contemos cuáles son las conclusiones del trabajo por mesa temática. Bien, entonces yo creo que para el cierre lo que sería interesante es que cada mesa, cada moderador de mesa pudiera contar los resultados de su mesa y luego hacemos un cierre. Correcto. Sergio, ¿quieres empezar tú? Ya. La verdad es que no sé cómo empezar. Se conversó mucho. No sé si vamos a lograr verlo en pantalla, Jimé, lo que se hizo en Mural. Pero solo para mencionar algunas cosas. Había muchas de las cosas que aparecían como lo deseable tienen que ver con certeza jurídica. En el fondo, ¿qué es lo que es deseable? Es que los incentivos tengan, o las decisiones que se toman a través de los incentivos y que modifican la norma o la trastocan la norma, tengan alguna suerte de certeza jurídica para que las reglas del juego estén súper claras y no aparezcan interpretaciones posteriores que echen atrás los proyectos, que es el gran miedo de los equipos profesionales, pero también de los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, muchos coinciden con el tema normas claras, que hagan lo menos interpretable este tipo de aplicaciones. Aparece también como deseable, interesante el tema de utilizarlo como un instrumento para recuperación en zonas dañadas. A raíz del tema de Estación Central, de hecho Armin fue quien lo comentó, pero es extrapolable a varias cosas, a situaciones en Antofagasta y en otras comunas, en zonas que pueden estar con algún cierto de incertidumbre en su desarrollo. A lo mejor es muy reparatorio, ¿no es cierto?, la aplicación de incentivos. ¿Ya? En algún momento alguien puso, no recuerdo el nombre, me disculpan, que como moneda de cambio uno podría utilizarlo casi como instrumento para la reconversión de algunas áreas que están más dañadas o abandonadas. Y solo para terminar, voy a nombrar una más, que también podría servir como un mecanismo de uso de mejora en las características en zonas complejas, que también es algo que escapa a la relación con Santiago. Poner el ejemplo, por ejemplo, de zonas que tienen acciones urbanas contra tsunami. Ya no recuerdo bien, digamos, que fue Ana María Arzola, parece que lo mencionó, y que claro, que tiene una situación de espacio público muy distinta, ¿no es cierto?, a la Juventud de Santiago, y que hay zonas que son zonas de riesgo, zonas inundables, donde a lo mejor los incentivos permitirían construir mejores soluciones para ese tipo de espacios públicos, ¿ya? Que son a lo mejor necesidades mucho más urgentes para ellos, inclusive.
Eso básicamente en el tema de la caja de SEO. Hacia el lado de la moneda de cambio, no se ingresó mucho en moneda de cambio. Parece que hoy día el espíritu de la conversación se centró más en avanzar en qué es lo que podríamos hacer con los incentivos. ¿Ya? Ahí hay alguna, no alcanzo a verlas todas. Bueno, aparecen también el aumento de adosamiento, ocupación de suelo en proyectos de equipamiento en zonas con déficit de esto. En el fondo siempre como modificar un poco la falencia de la norma o donde la norma se ha quedado un poco corta. Lo último que podría mencionar, para no alargarme más, es que no solo la moneda de cambio, sino aparece como una oportunidad y también como algo que lo puede complejizar toda esta situación, es la manera en que comunicamos las normativas, ¿ya? Porque tiene que ver con lo primero, con la certeza jurídica, pero cómo comunicamos esta normativa como una suerte de visión de ciudad. Y ahí hay un amarre muy claro con la ley de aporte, ¿ya? Con la planificación urbana más instrumental. O sea, ¿cómo hacemos este incentivo? Como un acompañamiento entonces a la ley de aporte para que haya una visión de ciudad totalitaria. Un poco como el tema de las zonas que veíamos en la presentación de Berlín y de Miraflores. Eso básicamente. ¿Seguimos nosotros? Ok. Bueno, Esta nosotros es la mesa tuvimos... de integración social. Sí. Voy a compartir pantalla. Ah, no puedo compartir pantalla. Consu, tal vez tú puedes compartir pantalla, no sé. No, tampoco puedo. Pero si no podemos leer. Démosle, sí. Bueno, para hacerla bien cortita y no trazarnos, la discusión sobre la caja de los deseos estuvo bien centrada en cómo generar, o se quería generar mayor equidad territorial para darle acceso a todas las personas a servicios en general. Esto que también pudiera garantizar, ¿cierto?, la calidad de las viviendas en términos como de establecer estándares de habitabilidad. Fomentando también la diversidad tipológica de las viviendas, como no responder solamente como hoy en día a un tipo de familia, sino que diversificar las tipologías existentes. Y otro punto también interesante que salió fue cómo también podíamos tener diversidad de modalidades de tenencia, ¿cierto? Como no solamente la propiedad, sino que también integrar modalidades de arriendo a las posibilidades que estos incentivos nos pueden dar. ¿Consu? Sí, dentro de las monedas de cambio, dos elementos importantes que salieron sería la densidad y la exigencia de estacionamiento, sobre todo pensando en aquellos proyectos que están mejor localizados, cerca de un metro, por ejemplo, y donde se podría entonces minimizar los costos del proyecto y desde el punto de vista de los estacionamientos, y así mejorar la calidad del proyecto en su conjunto. Y otro incentivo que sería pensando ya un poco más a largo plazo sería otorgar beneficios tributarios, no solo para los desarrolladores, sino también para los futuros propietarios y propietarias, de manera que irse a vivir a un edificio con integración efectivamente tenga algún tipo de incentivo también para las personas que llegan. Y para cerrar con los desafíos y oportunidades, bueno, obviamente la combinación de estos distintos modelos salió bastante, y también algo que nos pareció interesante, que es pensar un modelo integral no solo desde el punto de vista de la tenencia, desde las tipologías, sino también desde un punto de vista de un modelo integral que permita combinar trabajo con vivienda, entonces poder enfocarnos en que dentro de los mismos postulantes a un proyecto se puedan generar trabajos dentro del mismo edificio y así que varias personas puedan vivir y trabajar en el mismo lugar y así también de algún modo generar una economía local que permita también mejorar las condiciones de ese lugar. Y otro tema importante que se nos quedó más para el final fue el tema de la participación, pensar en cómo los proyectos llegan a insertarse a un territorio y cómo se genera el vínculo con esa comunidad preexistente. Eso por nuestro lado.
Súper, gracias. Y el último sería la mesa de sustentabilidad que moderó Constanza. Ahí vamos a compartirles el mural. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Sí. Súper. A nosotros también nos pasó que la caja de deseos era más grande que las monedas de cambio y tenían que ver en general con medidas de reutilización de recursos como por ejemplo la reutilización del agua, reciclaje hídrico, ¿verdad? Aprovechamiento de aguas lluvias, algunas medidas que tenían que ver con gestión como el tratamiento de la basura, el reciclaje, el compostaje, otras que tenían que ver con la morfología misma del edificio. Se habló de la implementación de paneles solares o la arborización en el espacio privado, la posibilidad de contar con aumento de arborización. Hubo una discusión súper interesante acerca de los estacionamientos y cómo en nuestro caso la gestión de estacionamientos que tenían que ver con algunos beneficios normativos específicos para la construcción, como el aumento de densidad o la altura y constructibilidad. Y luego conversamos un poquito sobre cómo se podían articular ambos. Conversamos que había por un lado monedas de cambio más bien asociadas a la morfología, pero también algunas monedas de cambio asociadas a la gestión, como por ejemplo la exención de la ley de aportes o disminución en proyectos de vivienda social, o sea, como disminuir el nivel de aporte o gestionar el ingreso del nivel de la ley de aporte para que pueda ir a proyectos directos de mejoramiento de las comunas, ¿verdad? Se conversó también de forma súper interesante sobre la orientación que pueden tener los incentivos, porque es distinto pensar que los incentivos que vayan a un área residencial o edificios de destino residencial o a edificios que son más bien comerciales, y así pueden ir variando las zonas o el tipo de incentivo de acuerdo a lo que resulte. Y además se conversó sobre las posibilidades que entrega el plano de detalle para condicionar un poco la forma urbana de algunos sectores en áreas específicas de las comunas. Eso en síntesis. Gracias, Constanza. Súper completo. Bueno, estamos llegando al término, estamos con 4 minutitos de atraso, vamos a cerrar. No sé si Sergio, Rocío quieren decir algo más. A mí me gustaría después pasar algunos avisos. Muy breve, me gustaría comentar que me ha parecido súper interesante esta discusión que se ha armado, hacer un reconocimiento ahí también a nuestros colegas, especialmente a las colegas de la Municipalidad de Providencia, Independencia, para que esto pudiera resultar y pudiéramos tener esta conversación, porque creo que en el tema de incentivos tenemos varios desafíos. Creo que los incentivos son una muy buena noticia, poder tener, ¿no es cierto?, incentivos pertinentes a cada comuna. Por mucho tiempo tuvimos solo incentivos nacionales y digamos que, como se vio ayer, ¿no es cierto?, están bastante desactualizados y no responden necesariamente a las distintas realidades territoriales. Y creo que tenemos todavía hartos desafíos y espero que podamos seguir esta conversación en otros momentos sobre cómo vamos a aplicar esto, cómo se va a calcular, cuál es el incentivo que se da, y también una tarea que quedó de ayer, que es, digamos, también tiene que ser un requisito o una obligación de construcción. Así que nada, quedo muy contenta con lo aprendido y también con muchas expectativas de lo que podamos seguir conversando en el futuro respecto a el establecimiento y aplicación de estos incentivos en los planes reguladores. Yo solo agradecer al equipo y agradecer a todos los participantes. Estuvo muy interesante la conversación. Lamentablemente el tema da para largo y por lo mismo yo creo que la invitación es a seguir trabajando en conjunto, conformar nuevas mesas de trabajo, porque yo creo que lo importante ahora, lo interesante, tal como lo decía Rocío, es entrar al área chica, entrar al área chica y ver qué es materia de obligación normativa, ¿no es cierto?, qué es materia que uno podrá flexibilizar dentro de la norma, y esa es la parte más interesante, en el fondo. Y ojalá no pasara mucho tiempo para tener un segundo encuentro, para que este tema se mantenga fresco, sobre todo aquellos que están haciendo modificaciones en su plan regulador pudieran incorporar
desde ya incentivos normativos. Eso, saludo a todos. Gracias, Sergio. Bueno, y para terminar, a mí me gustaría decir que vamos a sistematizar los resultados de este seminario taller. Vamos a tener un documento síntesis, pero también va a estar disponible las grabaciones y las presentaciones de cada uno de los panelistas. Se los vamos a enviar a todos los inscritos en el taller, la grabación, y junto con también la grabación que envió Claudia González ayer. Y luego decir que así nos interesa, como decía Rocío y Sergio, continuar este trabajo. Probablemente el formato cambie, ya no sea tanto de seminario, de taller, sino que de grupos de trabajo con asesores urbanistas. Siéntanse libres todos los asesores urbanistas que están presentes de contactarnos, de seguir este trabajo en conjunto, probablemente focus group también para ir tanteando incentivos con desarrolladores inmobiliarios o con las direcciones de obras o otros planificadores, etcétera. Por lo tanto, tómense esto como una primera instancia y siéntanse libres de contactarnos. Yo les quiero agradecer a todos los participantes. Ayer tuvimos más de 180 personas. Esta difusión la hicimos muy focalizada, no fue una difusión muy amplia, estaba dirigida a un público bastante técnico. Y tuvimos mucha asistencia, estamos muy contentos, lo aprendido es enorme, y también agradecer a todo el equipo que estuvo ahí organizando. Hay varias personas muy mateas que hicieron posible esto. Fue nuestro primer seminario, fundamentalmente Constanza, Jimena, nuestro primer seminario. También con estas pruebas es difícil trabajar online, pero aparte de los típicos problemas técnicos, estuvo excelente todo. Así que muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima. Chao, chao.